Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría poder compartir con todos ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar con el live que tenemos preparado para darle la bienvenida al 2023. Es para mí una alegría muy grande poder iniciar el año con un live. Creo que hace mucho que no participábamos de esa manera con la audiencia, entonces es bien bonito para mí haber preparado esto como bienvenida, apertura del año. Entonces, mientras que se van uniendo más personas, yo les voy saludando, les agradezco mucho si me ayudan un poquito con la interacción, si van ayudando a poner desde dónde se conectan, quiénes se están conectando. Y vamos a empezar. Voy saludando primero, le doy la bienvenida a Patti Miranda, a Lauri, vi también a Marta, Sebastián, a Mario. Bueno, súper bonito que me acompañen el día de hoy. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a estar aproximadamente hasta las 7 de la noche. Y la idea, después de haber hecho una encuesta en días anteriores, es compartir con ustedes algunas recomendaciones para que puedan enfocar muchísimo mejor todo su esfuerzo a lo largo del 2023, de forma tal que ustedes puedan ver resultados al final del año. Para esto, entonces, vamos a ir dando la bienvenida a las personas. Les agradezco mucho que me vayan contando desde dónde se conectan y cuánto tiempo llevan en sus emprendimientos. Antes que nada, voy a aprovechar para presentarme y especialmente para presentarme a aquellas personas que son nuevas en la comunidad, que a lo mejor no habían tenido la oportunidad de participar en un live conmigo y darle la bienvenida a mi comunidad. Importantísimo es que traten de tomar nota. De igual forma, yo les voy a dejar este video para que lo puedan ver. He tratado de condensar en 4 puntos importantes información que, si bien es simple, no la dejen en saco roto porque parece sencilla, porque ya después de mucho tiempo de haber corregido, validado, practicado, aplicado muchas cosas, uno va desarrollando la habilidad de sintetizar y quedarse con lo que verdaderamente funciona y sacar a un lado aquello que de pronto muchas veces nos genera desgaste, nos drena, nos cansa, pero que en definitiva no le va a dar resultado al negocio. Entonces, por eso me emociona tanto. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Marcela Ávila. Ya llevamos más de 5 años trabajando con un programa que es el programa principal de la escuela, que se llama Finanzas para Pasteleros. Es un programa con el que se revolucionó la forma de analizar el precio de un producto y de cobrar por nuestros productos en el gremio. Hoy por hoy ya encontramos muchas personas que nos enseñan, ya encontramos más personas que comparten también desde su propia experiencia y su propio conocimiento, sus metodologías, pero una de las cosas más bonitas es que desde la escuela es que nace la iniciativa del programa de finanzas para pasteleros y hoy por hoy ya hemos podido impactar en muchísimos alumnos, en cientos de alumnos que ya registran, reportan resultados. Una de las cosas más importantes siempre es poder validar que todas esas metodologías, que todo lo que hemos desarrollado, efectivamente surte efecto en otros emprendimientos. Entonces, esto es tal vez una de las cosas que a mí más gratificación me da, porque ya tenemos alumnos avanzados en la escuela. Al principio, cuando empezamos con todo este proceso, eran muy pocas las personas que estaban en el nicho y generalmente podíamos clasificarlos dentro de niveles principiantes. Hoy por hoy, afortunadamente, nuestro gremio está creciendo a unos pasos acelerados y necesitamos cada vez especializarnos y enfocar mucho más los procesos de formación de acuerdo a los niveles en los que se encuentra cada uno de los alumnos y la etapa en la que se encuentra cada uno de sus negocios. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy para que ustedes puedan entender qué acciones son las que funcionan de acuerdo a la etapa en la que se encuentra su negocio. Entonces vamos a arrancar. Primero, importantísimo, vamos a tratar 4 puntos que a su vez, si ustedes quieren, para que lo tengan muy presente, pueden ir tomando nota para que puedan obtener mucha claridad de lo que les he preparado de forma tal que traten de mantenerse
bien alineados en el proceso de aplicar esta información en sus negocios a lo largo del 2023, especialmente en los procesos de planeación. Entonces, importante, váyanme contando quiénes están conectados, si ya están todos listos con lápiz, papel. Les agradezco mucho que participen, si me pueden ayudar con su interacción, muchísimo mejor, porque eso nos va a ayudar muchísimo a que más personas puedan conectarse. Voy saludando a Cupcakes y Postres, a Pati Miranda, a Ulani Pastelería, ok, desde Bogotá, súper chévere, Lumar Tortas, a Daluna, veo mucha gente nueva. Ustedes no se imaginan cuánto tiempo llevaba yo sin hacer esto. Entonces me emociona un montón y estoy súper contenta porque realmente esto es algo que a mí me encanta. A mí me gusta mucho como la parte de oratoria y enseñar, entonces qué bonito volver a compartir con ustedes. Veo negocios ya de 3 años, ok, súper, súper que me vayan compartiendo. Importantísimo. ¿Cuáles son los puntos que vamos a hablar hoy? Vamos a abordar 4 puntos y la idea es que ustedes queden súper claros en estos temas para que los puedan interiorizar. Una vez interiorizados, aplíquenlos en el negocio. ¿Por qué les hago tanto énfasis en que los apliquen? Porque después de mucho tiempo de intentar muchas cosas y validar muchas cosas, una vez desafortunadamente aprende es a golpes. Y ya hoy por hoy, después de haber probado muchas cosas y uno mismo haber cometido muchos errores, es que ya uno va adquiriendo esa destreza y la experiencia y sabe con qué se queda y con qué no. Entonces, primer punto del que vamos a hablar es de la importancia de tener claridad hacia dónde yo quiero dirigir mi negocio en el 2023. Pero en el punto de claridad vamos a hablar de dos cosas, tanto la claridad que requiero yo como líder de negocio y la claridad de lo que necesita mi negocio para poder llegar a donde lo quiero llevar. Entonces, óiganme muy bien porque esta parte es súper importante. Cuando yo no tengo claridad de hacia dónde quiero dirigir el negocio, automáticamente yo ya pierdo el rumbo o sencillamente empiezo el año sin rumbo. Entonces, hablando de claridad, específicamente la claridad en el líder de negocio, es muy importante que ustedes, si ya lo saben, súper bien, pero si hasta ahora están llegando a mi espacio, si a lo mejor no conocen parte de este tema, para mí es fundamental que ustedes sepan que en nuestro proceso como emprendedores y como líderes de negocio será fundamental, sí o sí, trabajar esa parte interna, o sea, nuestra parte de mentalidad y el proceso de crecimiento y esa parte muy interior. No sé, digamos, cómo expresárselos porque este tema es supremamente amplio y puede abarcar muchas cosas, pero algo que es fundamental es estar analizando y evaluando yo como líder en qué nivel me encuentro en este momento con respecto a la mentalidad que manejo porque eso se va a impregnar directamente en mi negocio. Entonces, ejemplos importantes. Si yo como líder de negocio no soy lo suficientemente organizado en mi vida personal, en mis espacios, automáticamente eso se va a ver proyectado en mi negocio. Y acá yo quiero hacerles una pregunta y es, si ustedes tuvieran que en este mismo instante calificarse para darse un digámoslo como la calificación, perdón la redundancia, de 0 a 10, su nivel de organización en cuánto se clasifica. Váyanme escribiendo acá, ¿qué tan organizado se considera? Soy ultra organizado, más o menos. Váyanme escribiendo qué tan organizado se considera. Y ahorita les voy a explicar por qué. Voy saludando a Ale, a Elidiano. Ay, qué chévere, veo mucha gente. No se imaginan la alegría que me da. A Dolcetti, a Daluna, a Chocomeli. Súper, qué bonito. Díganme ustedes qué tan organizados se consideran en su vida personal. Cuando hablamos de la organización, vamos a darnos cuenta que para ser organizados requerimos muchos elementos que van a venir a apoyar esa estructura organizada que necesitamos nosotros como líderes. ¿Por qué? Porque de la forma como yo me encuentro, asimismo voy a proyectar mi negocio. Entonces, creería yo que uno de los mayores descubrimientos que yo he tenido, y creo que la revelación más grande el año anterior fue que
Si yo no estoy en orden, mi cabeza no está en orden, y si mi cabeza no está en orden, mis ideas no pueden estar en orden y como tal pierdo mucha capacidad creativa, analítica, de enfoque, me desgasto mucho más rápido y adicional a eso, obviamente, no puedo producir al nivel que se requiere cuando yo debo liderar una empresa. Entonces, es súper importante, si corrigido es un tris, bueno, yo prefiero ser muy organizado y no tener que lidiar con una personalidad desorganizada, porque automáticamente, así yo no lo quiera, esto se va a proyectar en mi negocio. Entonces, una de las cosas que vamos a empezar a identificar y a trabajar, y se los recomiendo un súper montón, es vuélvanse titánicos con el orden, porque el simple hecho de ser organizados les va a ayudar a liberar tiempo, les va a ayudar a ganar mucha más claridad y van a mantener mucho más enfoque y como se los digo, o sea, van a poder contener mucho más su energía de forma tal que puedan rendir mucho mejor hacia las actividades a donde ustedes necesitan enfocar todo su esfuerzo. El simple hecho de tener desorden genera un desorden mental que desafortunadamente no me permite rendir al mismo nivel que cuando soy muy organizado. Entonces, empezar los días en un espacio súper ordenado, en un taller ordenado, en una oficina ordenada. Puede parecer tonto, pero va a marcar una diferencia súper grande en los resultados que nosotros tenemos. Yo he venido trabajando mucho en esto y he trabajado mucho en que los niveles de organización sean los más óptimos posibles y eso me ha permitido, primero, ganar mucha más claridad, segundo, optimizar mucho mejor mi tiempo y tener pequeñas acciones, que es de lo que se trata nuestra charla de hoy, pero grandes resultados. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que hacer un montón de cosas para poder dar resultado. Y resulta que no se trata de qué tanto hago, sino de hacer las cosas correctas que realmente me van a generar resultado en el negocio. Y en esto tenemos que aprender a ser súper, súper estratégicos. Los negocios son de estrategia y una de las cosas en las que nosotros menos trabajamos es en ella. Y estrategia viene a todo nivel. Una de las estrategias es, si yo mantengo un espacio en orden, al otro día tengo tiempo suficiente para poder liderar mi negocio, organizar mi negocio, tener vida y adicional a eso, todas las actividades van teniendo una vida en equilibrio. En el mismo instante en el que yo no tengo una vida en equilibrio, algo se empieza a desorganizar en el negocio y desafortunadamente, quiera uno o no, se va a ver proyectado y se va a reflejar en el negocio. Entonces, mi primera recomendación es: siéntense a observar el espacio en el que ustedes trabajan, en donde más permanecen en este momento, y observen qué tan cómodos se sienten con lo que están observando o están viendo, e identifiquen si eso que ustedes están viendo favorece el alto desempeño que ustedes necesitan para poder alcanzar el liderazgo, y de no ser así, regálense un día para dejar eso como un espejo, para que se den cuenta la diferencia. Una vez yo trato de empezar en orden, lo que va a suceder es que al día siguiente empiezo en orden y voy ganando claridad y tiempo. El tener tiempo y claridad me va a permitir ser mucho más productivo y tener mucha mejor energía. Entonces, creo que la forma más sencilla en la que yo les puedo explicar por qué es tan importante el orden. Podemos apoyar todo esto de muchos temas de los que yo ya les he hablado a mis alumnos, como sistemas de planificación. Pueden usar el que favorezca para ustedes mucho más. Yo les he enseñado Club de las 5 de la mañana, pueden haber técnicas de Pomodoro, pueden haber muchas. Yo uso una que, después de validar muchas y probar muchas, es con la que más me he acomodado, pero también aprendí a entender y a reconocer que todos no tenemos el mismo sistema y que todos los cuerpos no son iguales. Y hay personas que o les incomoda mucho o se les dificulta el club de las 5 de la mañana, entonces necesitan aplicar otros sistemas. Aquí lo importante es aprender a leer cuándo o en qué momento yo me siento más cómodo, o como qué práctica de organización yo me siento mucho más cómodo para poder fluir mejor. Entonces,
¿Por qué les recomiendo mucho esto? Porque esto implica conocerse uno primero. O sea, el líder tiene que conocerse primero a sí mismo para poder llegar a liderar, a manejar equipos, a tener temas de organización. Entonces, mi recomendación primero es, ojo con el orden. ¿Quieren tener un negocio ordenado? Primero tienen que ser ordenados ustedes. ¿Por qué? Porque ese mismo orden se va a proyectar a las finanzas personales y después se va a llevar a las finanzas del negocio. Como yo gestiono mi vida, así gestiono mi negocio. Entonces empezamos a trabajar desde lo que soy yo, teniendo claro en qué tipo de líder yo me quiero convertir. Entonces, quiero preguntarles aquí algo. Bueno, ¿cómo vamos con este primer punto? Ojo, porque aquí yo estoy así súper clara y abriéndoles también mi corazón y siendo muy transparente con ustedes porque yo también he tenido que atravesar estos procesos. Entonces, eh, hola Paula, qué bueno. Entonces, cuéntenme cómo van acá. ¿Van claros? ¿Se están dando cuenta de que hay que organizarse en algo o que hay que mejorar algo? Porque solamente este punto ya va a ayudarles a ustedes a evidenciar avances. Por eso llamamos pequeñas acciones, grandes avances. Porque cosas muy simples pueden generar en nosotros resultados impresionantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros nos vayamos dando cuenta que no se trata de hacer un montón y de infoxicarme o de exagerar la cantidad de trabajo que yo hago, sino de entender que es a través de pequeñas acciones que yo puedo ir reportando el resultado. Entonces, una vez nosotros tenemos esto, vamos a pasar a algo importante y es, tengamos en cuenta que esto es importante tanto desde la mentalidad, o sea, cómo me visualizo yo como el líder del negocio que quiero tener. Porque primero tengo que ser para poder proyectar, ¿verdad? Entonces, tengo que empezar a alinear a esa persona que yo necesito, en la que yo necesito convertirme para tener el negocio de mis sueños. Primero, desde yo, perdón que le diga así, o sea, primero yo para poder proyectar. Entonces, ya una vez vamos trabajando esto, eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero es importante que lo trabajemos todo el tiempo porque esto es un proceso. ¿Qué va a pasar? Llega un momento en que es tan agradable, por ejemplo, ser ordenado, que ya a uno se le vuelve normal permanecer en un estado de orden que le permite a uno tener claridad, estar muy lúcido y gracias a eso, obviamente, ya no quiero volver atrás. Pero hay que permitirse sentir ese placer de estar en orden total. Entonces, les recomiendo mucho que se regalen esto para empezar sus negocios este año porque esto les va a ayudar un montón. Entonces, ¿qué más? Esa parte interior, cómo estoy yo, cómo sé el líder en el que yo me quiero convertir, es algo que uno tiene que sentarse a definir en papel, tenerlo claro. Que si todos los días voy teniendo más idea de cómo me quiero pulir, muchísimo mejor, porque eso nos va a ayudar a desarrollar un perfil de liderazgo. ¿Listo? Y ahora, después de que lo tengo claro, cómo me quiero ver, cómo me quiero proyectar, tengo que empezar a ser esa persona. No puedo esperar o pretender a que llegue el negocio de los sueños para convertirme en el líder que quiero ser. No, tengo que empezar a vivir en los zapatos de ese líder desde ya. Que hoy falle un poquito, no pasa nada, pero tengo que intentarlo todos los días. Tengo que empezar a intentarlo nuevamente. ¿Listo? El segundo, mentalidad. Mentalidad, vamos a hablar más cosas de estas a lo largo del año, pero no me voy a enfocar tanto en mentalidad, pero esto es parte de la mentalidad. De esa mentalidad del líder que tengo que desarrollar, pero que paulatinamente yo les voy a ir compartiendo más información. Mentalidad es muy, muy amplio, pero es importante que ustedes vayan entendiendo que todos los resultados del negocio dependen prácticamente de cómo yo pienso y eso que yo tengo en mi pensamiento se va proyectando. Entonces ya después vamos a empezar a hablar un poquito de temas de manifestación y cosas que son súper importantes para facilitar un poco el proceso. Y otra cosa importante entonces es la planeación. Entonces, del primer punto, claridad, claridad a nivel personal, cómo quiero ser yo como líder de negocio y después de eso entonces vamos a tener que trabajar en el yo, en mi mentalidad y en herramientas de planificación que me ayuden a organizar mucho mejor el tiempo. Luego, en claridad, la claridad de negocio. Es decir, que una vez yo ya tengo clara esa parte interna, tengo que también tener claro cuál es el negocio que yo quiero tener. Una de las cosas que yo me doy cuenta, porque pues tengo la oportunidad de compartir mucho con ustedes, es que
La mayoría de las personas que yo recibo como alumnos no tienen claro qué quieren de sus negocios. Quiero preguntarles si ustedes ya tienen claro qué quieren del negocio, cómo quieren que sea ese negocio, cuál es el negocio que quieren tener. Esa pregunta tomen nota porque esto les va a demandar a ustedes sentarse y aterrizar la idea con lujo de detalles. Es como sentarse uno a escribir un cuento narrando cómo es que yo espero que sea mi negocio. Porque si yo no tengo claro eso, yo no tengo esa imagen en mi cabeza, es poco probable que yo la pueda llevar a cabo. Primero creo la imagen y después voy trabajando para construir esa idea, para llevar a cabo esa idea. Entonces, hagamos una pausa hasta acá y váyanme contando, por favor, ¿cómo se sienten ustedes en eso? Sí, dices, tienes líneas de trabajo listas y claras, que quieres desarrollar con objetivos iniciales definidos. Ok, listo. Ya tienes el trabajo, digamos, de aterrizar la idea sobre papel, dice Chocomeli. Ahora, importante, ¿cuáles son esas acciones enfocadas que te van a permitir ir construyendo eso? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy presente es que es poco probable que podamos hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Y acá viene algo que ustedes tienen que empezar a controlar y a manejar, y esto se los hago como una recomendación a nivel personal por experiencia propia. El mercado nos dice ahorita tienes que ser exitoso, tienes que ganar tanto, tienes, aplica esto, haz reels, haz redes, haz estrategia, haz marketing, haz ventas, haz. Pero resulta que nosotros tenemos que ser claros de qué capacidad tenemos en este momento de crear y desarrollar para poder priorizar. Entonces, cada uno de ustedes ya porque tenemos una gran cantidad de personas a todo nivel, principiantes, intermedios, avanzados en el negocio, ya ustedes pueden entrar a mirar desde cuál es ese punto de partida en el que yo me encuentro, qué es lo que ya he logrado, qué es lo que yo ya tengo, que yo a eso le llamo mi punto cero, ¿cierto? Para saber cuáles son las acciones de mejora que yo debo aplicar o implementar y a partir de eso que yo quiero pulir y mejorar, porque realmente le va a generar impacto a mi negocio, entonces, ¿por dónde debo empezar para empezar a generar resultados lo más rápido posible? ¿Qué es importante tener en cuenta? En este caso, no podemos pretender hacerlo todo a la vez. Y aquí viene algo fundamental y es que a nadie le dicen que tiene que aprender a disfrutar el proceso. Entonces nosotros empezamos a emprender desde el afán, desde la necesidad y desde la angustia y dejamos a un lado algo muy importante que es disfrutar, el gozo del logro, el gozo de ir viendo esas pequeñas acciones enfocadas hechas todos los días que poco a poco van a ir materializando el sueño. Entonces, muchas veces tenemos la idea de que hasta que lleguemos al punto en el que queremos estar, vamos a disfrutar de nuestro emprendimiento, lo cual es poco probable que ocurra porque del momento en el que estamos ahorita hasta llegar allá a la meta, vamos a tener que atravesar muchas situaciones que nos tienen que ir enseñando a disfrutar de ese proceso, porque muy posiblemente una vez lo logre ya no lo voy a disfrutar. El gozo y el disfrute hacen parte fundamental de vivir el proceso, atravesar esa prueba, digámoslo así, y sentirme en crecimiento a lo largo de ese camino. El poder disfrutar de ese proceso va a hacer que yo pueda, digámoslo, no digo yo automáticamente, pero sí en un trabajo consciente, ir disfrutando mi camino como emprendedor y facilitar el camino. Porque yo decido si lo quiero hacer desde la parte forzada, cansada, obligada, o si voy disfrutando el proceso. Y eso es una decisión. Y esa parte es importante trabajarla y ser muy conscientes en el camino, porque muchas veces caemos en el juego del afán, en el juego del logro, y empezamos de alguna manera a vivir de acuerdo a los estándares de otras personas, pero no tengo claros mis estándares ni los estándares de mi negocio. Entonces, la claridad es la que me va a permitir a mí comprender cuáles son esas acciones enfocadas que una vez yo las puedo ir aplicando e implementando, me registran pequeños avances que al final de un año me van a permitir mirar atrás y decir, wow.
cómo avancé. Entonces, la idea es poder de alguna manera recoger la mayor cantidad de energía posible que haga que yo, cada cosa que haga o que aplique en mi negocio, vaya reportando resultados. Importante, no se puede hacer todo de una sola. Entonces, tengo que empezar a priorizar, establecer niveles de prioridad para poder determinar cuáles son esas acciones más importantes de acuerdo a el nivel en el que se encuentra mi negocio, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, tengo que aclarar lo que quiero lograr para mi negocio, a dónde lo quiero ver al final de este año o qué cosas quiero tener listas al final del año y entender que todo va a tomar un tiempo y a veces es un tiempo largo. Pero si yo disfruto el proceso y voy viendo el avance, eso me va a dar de alguna manera la paciencia para sostenerme en el tiempo mientras que voy logrando el objetivo. ¿Cómo vamos hasta acá? Sí se han sentido abrumados muchas veces porque hay que hacer muchas cosas. Ahora que nos dicen todo lo que hay que hacer, sienten que es una carga muy pesada y que no se reporta avance. Déjenme saber qué tan congestionados se han sentido o a lo mejor ni siquiera habían puesto esto sobre la mesa. Déjenme saber un poquito. Entonces, aquí voy saludando a María Victoria, a Xiomara. Déjenme saber cómo vamos para entender si sí está siendo muy clara la idea. Porque parece, yo se los decía, parece muy obvio, pero la cuestión es que cuando se va a llevar a cabo, uno no sabe por dónde arrancar. Y era lo que yo les preguntaba no sé qué día. Ok, entonces Meli dice que decidió quedarse 100% en el emprendimiento. Ok, súper, Meli. Eso es una decisión muy importante que va a demandar de tu parte enfoque, paciencia, mucha paciencia y confianza en ti misma. ¿Y por qué se los digo? Porque muchas veces nosotros pensamos que ese salto al vacío a emprender va a ser un camino de flores y resulta que va a tener unos altibajos. Y es normal tener esos altibajos. Muchas cosas no las vamos a poder evitar, pero lo más importante es que uno tenga claro qué es lo que quiere. Cuando uno tiene claro lo que quiere lograr, uno no va a dar pasos atrás porque uno ya sabe detrás de qué va, o sea, ya sabe a dónde quiere llegar. Pase lo que pase, yo puedo aprender a soportar la tormenta, a resistir la tormenta, pero si yo tengo claro lo que quiero lograr. Y el logro siempre va a ser como un torbellino. Entonces, lo importante es esa mentalidad para que ustedes puedan sentir tranquilidad y no sientan esa angustia que a veces causa el hecho de que no veo el resultado todos los días, que a veces sube, que a veces baja. Entonces es súper importante. ¿Listo? Ale dice que cada vez que va avanzando en su vida, crece personalmente y siente que le da claridad que quiere para su negocio. Sí, definitivamente. Yo se los he dicho en estos días, o en estos días no, como muchas veces, hemos hablado de que el emprendimiento es un maestro. Entonces, Ale, creo que esto solamente lo vamos entendiendo en el tiempo, o sea, cuando ya llevamos un periodo recorrido y los que hemos sabido resistir el camino, nos vamos dando cuenta primero que esto es un camino muy bonito porque no solamente exige de nosotros el crecimiento a nivel personal, sino que el mismo emprendimiento exige de nosotros seguir creciendo como personas para que el negocio pueda avanzar. Entonces, el maestro de nosotros o en el camino nuestro mismo emprendimiento se convierte en nuestro maestro, porque nos va enseñando lo que tú dices, qué quiero para mi negocio, cuál es el estilo de vida que quiero tener, cuál es el tipo de negocio que quiero tener de acuerdo al estilo de vida que quiero sostener, porque muchas veces se nos dice que tenemos que trabajar 24 por 24 y una cantidad de cosas y que si no es así, entonces no somos exitosos. Pero resulta que el nivel del éxito lo define cada uno de acuerdo al estilo de vida que quiera tener. Y el conocernos muy bien es lo que va a determinar qué es éxito para mí. Y esa claridad y ese autoconocimiento es fundamental porque de alguna manera es lo que me ayuda a entender hasta dónde puedo dar, hasta dónde yo quiero estirar,
cuándo necesito equipo, qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer y qué cosas quiero contratar para poder sostener el estilo de vida que yo quiero. Pero esto requiere claridad primero de lo que yo necesito para estar bien como líder de negocio, de forma tal que yo pueda construir un negocio a la medida de los deseos que yo tengo para mi vida personal. Es definitivamente fundamental tener mucha claridad y esa claridad se logra en el tiempo. Cuando logramos niveles de claridad muy bonitos. Por ejemplo, y yo se los voy a decir siempre desde mi propia experiencia. A mí me apasiona esto, a mí me encanta lo que hago, me gusta enseñar, pero también he tenido que aprender que debo muchas veces proteger mi salud, mi espacio, mi campo, porque si entrego un montón, me entrego en cuerpo y alma, después no tengo la suficiente fuerza y energía para seguir sosteniendo el negocio. Entonces, a veces tenemos que quemar los cartuchos, como digo yo, para comprender que no podemos abusar. Porque muchas veces cuando yo estoy en mi zona de placer y de gozo en lo que estoy haciendo, yo puedo explotar al máximo mi capacidad. Pero si no aprendo a medir el nivel del dar, entonces me dreno por completo y es momentos donde me ha tocado parar 100% porque me desgasté. Y desafortunadamente, hoy yo se los puedo contar, pero hay veces en las que a uno o se lo han dicho y no hace uno caso, o por otro lado, es como, nadie me lo dijo y lo tuve que aprender en carne propia. La mayoría de las cosas que yo les comparto a ustedes, créanme que las he probado yo en mi propia carne y ya hoy se las puedo contar, pero después de haber superado mucha prueba, después de haber atravesado el camino y haber dicho, wow, me lo habían dicho, pero no hice caso o no lo sabía, lo aprendí así. Pero hoy ese es el objetivo, simplificar para ustedes tal vez parte de ese proceso que muchas veces uno dice, ah, ya me estará contando un cuento y ya, pero resulta que es que atrás hay meses, incluso años de experiencias vividas, de dolor, mucho dolor, pero que al final, cuando uno sabe cómo recoger toda esa experiencia, uno la puede convertir en un diamante en bruto para ayudar a las personas. Y de eso se trata eso que estamos haciendo hoy, de explicarles a ustedes de la forma mucho más simple que yo pueda a dónde tienen que enfocar todo su esfuerzo, sus acciones, para que ustedes puedan contener sus negocios con mayor tranquilidad y que no, o sea, y ahorrarles de alguna manera tanto dolor que a veces uno sufre o pasa precisamente porque no tiene ese acompañamiento. Entonces, importante, definan claro dónde quieren llegar, disfruten el proceso y acciones enfocadas. Las acciones enfocadas tienen que tener claro también cuánto tiempo estoy yo dispuesto a invertir en mi negocio para sacarlo adelante, porque no puedo dejar de lado que tengo vida, que tengo familia, que debo descansar, que debo divertirme y todo eso es muy importante para que ustedes puedan tener un liderazgo en equilibrio. Si yo trabajo mucho, pero descuido mi familia, algo empieza a fallar en el negocio tarde o temprano. Si yo trabajo muy poco, pero me la paso disfrutando, el negocio no avanza porque también exige de mí ciertas acciones. Entonces, es aprender a tener equilibrio para poder disfrutar de mi negocio. No se trata ni de dejar de vivir, ni de trabajar en exceso, y eso es la búsqueda personal hacia donde el emprendimiento nos va dirigiendo, quiera uno o no, porque de alguna manera, tarde o temprano, él mismo va a exigir de mí más. Y en ese mismo instante yo voy a tener que empezar a indagar internamente qué está fallando, por qué está fallando y voy a tener que corregirlo. Entonces, es mucho más bonito cuando ya lo sé desde el principio y no tengo que esperar fallos, errores, tantas cosas que nos pasan para llegar a ciertas conclusiones y ciertos aprendizajes, porque ya vemos algunos que hemos recorrido el camino. De alguna manera, esa es parte de mi función. Entonces, es más lo que ustedes quieran tomar de todo esto para aplicarlo lo más rápido posible a sus negocios. Definen la idea, qué es lo que quieren para este año, lo tienen que visualizar claramente, no debe haber duda en ese proceso de visualización para después poner acción. Y no se trata de que poner acciones que tienen que ser una cantidad de tareas, no, ni mucho menos
que tiene que ser rápido, no. Recuerden que hay cosas que quieran acelerarlas o no, tienen un tiempo y se van a tomar su tiempo. Y eso hay que darle espera y hay que ser pacientes en el proceso. Entonces es muy importante que para dar acción, para saber a dónde enfoco todo el esfuerzo, yo lo primero que debo hacer es priorizar. A mí me pueden decir que yo puedo hacer reels, a mí me pueden decir que yo tengo que hacer redes, me pueden decir muchas cosas, pero si lo que a mi negocio en este momento le está apremiando es organizar internamente procesos y procedimientos para evitar el nivel de desperdicio que está generando que yo bote dinero a la caneca, entonces es mejor no hacer reels, no hacer eso y ordenar primero procesos y procedimientos, ¿sí? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar mucho de todo lo que nos dicen que hay que hacer, pero no conocemos nuestro negocio, no entendemos el negocio, no sabemos cómo hacer una lectura del negocio y de qué son las necesidades que tiene, qué es lo que más me está pidiendo en este momento. Y ahí es a donde empezamos a fallar, porque a lo mejor sí, publico mucho, vendo mucho, pero mis precios todavía no están claros. Entonces, trabajo mucho, vendo mucho, pero no gano nada porque cobro mal. Entonces, esas cosas son las que nosotros vamos a tener que empezar a trabajar mucho más si lo que queremos es ver resultados. Podemos hacer ejercicios muy bonitos en donde un día que yo destine a revisar mis precios, ya va a garantizar que yo no estoy botando dinero a la caneca. Pero a veces es tanta la presa de hacer esa parte porque es operativa que preferimos seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo sin saber si estamos ganando o no. Y ahí es a donde nosotros siempre, o yo siempre les voy a decir, no se trata de vender mucho, porque hay gente que vende mucho, pero pierde mucho. Es si estoy siendo rentable para todo el esfuerzo que estoy haciendo o poniendo en mi negocio, y eso sí está trayendo resultados o los resultados que necesito para poder escalar mi negocio. Entonces, es ahí a donde yo tengo que empezar a entender cuáles son las acciones más importantes. Eso pasa hacia el área de clientes, eso pasa hacia la parte de estrategia, todo tiene un orden, todo tiene algo que va a requerir sí o sí atención de nuestra parte, porque es importante tener en cuenta que el negocio es un sistema. Quienes ya han estado conmigo me han escuchado y saben que yo les digo, miren, el negocio está hecho como de eslabones, ¿no? Y en el mismo instante en donde un solo eslabón de la cadena está suelto, automáticamente hay una llave abierta que va a hacer que mi negocio pierda dinero y no queremos eso. Entonces, vamos a tener que estar muy pendientes de eso para no dejar ningún eslabón suelto. Y el negocio va a demandar el área financiera, el área de producción, el área de logística, el área de marketing, el área de ventas, todas las áreas para que realmente pueda convertirse en una empresa. Todo lo demás, hacer producto, vender tortas, eso es sencillamente tener un negocio que me genera un ingreso extra, pero no es hacer empresa. Entonces, importante que ustedes tengan claro qué quieren de su negocio. ¿Quieren empresa o quieren un negocio que les dé un ingreso extra? Porque las dos opciones son válidas, pero las acciones que requiere una empresa no son las mismas que requiere un negocio para un ingreso extra. Eso es importante tenerlo muy claro. El perfil que requiere una empresa no es el mismo que requiere un negocio tranquilo, como donde yo sencillamente me gano algo adicional por vender un pastel. Son dos cosas distintas y el perfil que se requiere es muy distinto. Si lo que yo quiero hacer es empresa, el nivel de exigencia para el líder de negocio va a ser mucho más alto y va a demandar también formación y preparación para ese líder. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Que si la persona que empezó en el camino haciendo solamente esto como un hobby, como un ingreso extra, se va a convertir en líder de negocio y en empresario. No lo sabemos. Eso lo define uno en el camino. Pero lo que sí es cierto es que yo tengo que tener claro cuáles son esos pasos enfocados que yo debo dar para ir pasando de un punto al otro. Muchos llegamos a esto por hobby, por pasión, porque que necesitábamos apoyarnos y en el camino nos hemos enamorado de esto y nos hemos comprometido y queremos hacer empresa. Pero lo que sí es importante es tener claridad y conciencia de que para ver el resultado que yo quiero, tengo que saber cuáles son esas acciones enfocadas que me van a llevar al logro de ese objetivo. Eso es importante. Entonces, claridad.
personal, claridad en el objetivo de negocio y en la claridad del objetivo de negocio es definir muy bien la idea que quiero para este año, visualizarlo, tenerlo claro y por último poner acción. Acción no tiene que ser un montón, pequeñas tareas que registren avance. ¿Cuáles son las más importantes? Las que me van a permitir organizar el negocio y empezar a desarrollar un sistema. El negocio es un sistema que tiene que trabajar como una maquinita. Si lo que yo quiero es hacer empresa, la empresa vende todos los días y eso va a demandar organización. Listo. Solamente vamos en el primer punto y nos queda poco tiempo. Oh, por Dios. Importantísimo. Ya tenemos muchas personas que están llegando al negocio y obviamente la etapa de cada uno de nosotros no es la misma, pero es fundamental que la persona que está empezando en este negocio tenga claro si su nivel es principiante, cuáles son las acciones que requiere el principiante. Porque a veces nosotros queremos hacer o queremos ya una empresa facturando millones de pesos, pero desafortunadamente mi perfil todavía no está organizado y estructurado para eso. Entonces, si yo empiezo a tomar tareas de lo que se requiere para un nivel avanzado, obviamente me voy a drenar, me voy a cansar y no voy a ver avance, porque no tengo la madurez suficiente de negocio ni mi negocio está optimizado para poder exigirle tanto. Entonces, ahí es donde la paciencia también va a jugar un papel importante. Entonces, necesitamos ser muy conscientes de que los negocios tienen etapas y que cada etapa se tiene que cumplir a cabalidad. La etapa del principiante demanda definir la idea de negocio, tener muy claro cuál va a ser esa propuesta de valor del negocio, empezar a desarrollar marketing, ventas, organizar y estructurar catálogos de producto, definir lo mínimo básico para poder arrancar. Y acá hay una etapa en donde se cometen muchos errores, porque obviamente al ser principiantes, pues estamos validando el negocio, estamos probando la idea y eso va a demandar de nuestra parte, si lo queremos así y empezar en orden, va a demandar mucha atención para poder identificar qué es lo que más le conviene a mi negocio vender. ¿Cómo voy a estructurar un sistema de venta que garantice que yo pueda empezar a generar los ingresos suficientes para sostener la operación mínima del negocio? Y ahí, por ejemplo, definir precios y tener claro cuánto me cuesta operar. A ese valor o ese costo de la operación es a lo que llamamos la operación mínima viable. Y muchas veces cuando ustedes llegan conmigo, yo lo primero que les pregunto es cuánto les cuesta operar mensualmente y no tienen clara esa cifra. Ahora yo les devuelvo esa pregunta ahorita a ustedes en vivo. ¿Saben cuánto les cuesta operar en un mes de sus negocios? ¿Ya saben cuánto es lo mínimo que deberían vender para dar punto de equilibrio y con qué productos lo van a generar? Váyanme respondiendo acá y díganme cómo vamos. Bien, estar aburridos. Váyanme contando. Entonces, primeras cosas que yo tengo que tener claras para mi negocio. ¿Cuánto vale mi operación mínima viable? ¿Cuánto debo vender mensualmente para dar punto de equilibrio? ¿Qué productos voy a vender y con qué productos yo voy a alcanzar ese punto de equilibrio? Eso es lo mínimo que uno tiene que tener claro para empezar un negocio. Y la mayoría no lo tiene claro porque la mayoría lo que hace es esperar a que el cliente le diga qué hacer, no definir catálogos, no definimos qué hacemos, sino que por el contrario somos reactivos. Entonces, de acuerdo a lo que me piden, yo reacciono, pero no voy anticipándome a los hechos, no voy muy claro en lo que voy a hacer para lograr mi objetivo. Entonces, esa claridad es súper importante. Entonces, etapas del negocio. Un negocio principiante tiene que definir como mínimo eso. Un negocio que está a nivel intermedio, a lo mejor tenga todavía que calibrar cosas del nivel básico, pero ya está tomando acciones más fuertes. Entonces es ahí donde ya empezamos a trabajar mucho más profundo estrategias de marketing, a definir temas de marketing, empezar a construir las bases para poder empezar a escalar el negocio. Ya deberíamos empezar a organizar o tener organizados procesos, procedimientos, haber definido qué roles se necesitan y empezar a intentar delegar, ¿no? Y en el proceso de delegación es muy importante que ustedes se vayan entrenando.
Y acá yo quiero recordarles que yo les dejé a ustedes una guía de regalo desde el 24 de diciembre y todavía está disponible para que la descarguen, en donde yo les digo 8 estrategias muy sencillas que son gratuitas y que si ustedes las ponen en práctica ya van a registrar avance. Yo siempre les voy a decir que no subestimen las cosas sencillas, porque lo sencillo a veces es lo único que los negocios necesitan para poder avanzar. Los negocios son simples. Nosotros somos los que hacemos que los negocios sean más complejos de lo que deberían ser. Entonces, eso es muy importante, que ustedes empiecen a aplicar por lo menos como mínimo las estrategias gratuitas, que son muy básicas, pero que con esas ya ustedes van a poder empezar a liberar flujo de caja, generar ventas y registrar organización en sus negocios. Porque si mi negocio no se proyecta organizado, es poco probable que yo pueda atraer clientes como los que yo quiero tener, porque eso es una cosa magnética. Si yo soy muy desordenado, si mi negocio no se proyecta bien, es poco probable que yo pueda traer el cliente que yo quiero. Entonces, todo es de aquí hacia afuera. Quiero clientes high ticket, quiero clientes que me paguen muy bien. Yo tengo que proyectar un negocio a la altura del cliente que yo quiero tener. Y eso es súper importante. Es doloroso que a uno se lo digan, pero a veces uno como que no hace conciencia de eso y uno cree que puede seguir consiguiendo buenos clientes con un negocio que no da el estándar del cliente que queremos tener. Entonces, primero yo tengo que ser, mi negocio necesita ser para poder atraer el cliente que quiere. Entonces, eso es muy importante. Ahora, en niveles avanzados es cuando ya empezamos a escalar el negocio, a generar puntos de venta, a tener sistemas de producción mucho más grandes y eso nos va a ayudar, obviamente, a escalar y generar mejores ventas. Pero yo no puedo saltar de un nivel básico a un nivel avanzado y mucho menos voy a poder saltar de un nivel básico a un nivel avanzado si mi negocio empezó en desorden y fue creciendo en desorden y cuando quiero avanzar, resulta que me toca devolverme a organizar todo lo que yo no organicé desde el principio. Por eso yo les decía, lo primero que yo les voy a recomendar es sean ordenados, porque si ustedes empiezan en orden van a poder avanzar rapidísimo, pero lo más demorado es devolverse a organizar lo que yo no organicé desde el primer momento. Entonces, ojo con eso porque parece muy obvio, muy tonto, pero eso es lo que me va a ayudar a avanzar, a ser mucho más enfocado. El tercer punto, trabajo interno. En el trabajo interno me refiero al trabajo interno de la organización. Nosotros siempre estamos muy enfocados en el trabajo hacia afuera, es decir, cómo traigo más clientes, cómo gano más visibilidad, cómo hago para vender más y más que todo está como de las redes hacia afuera, de la pantalla hacia afuera, ¿sí? Pero descuidamos toda la parte interna del negocio y la parte interna es como los cimientos del negocio. Entonces, si yo no tengo clara la estructura, si yo no tengo claro cómo me estoy organizando internamente, desafortunadamente yo sí puedo despachar pedidos, yo sí puedo generar producciones a gran escala incluso, pero el problema es que internamente el negocio, si no tiene procesos, procedimientos, si está organizado como debe ser, desafortunadamente ese negocio se va a caer, porque quedó como una estructura, como hagan de cuenta como un árbol sin raíces. Entonces, apenas haya cualquier cosa que lo pueda desestabilizar, ¡pum!, se va a caer, pero porque las bases no están claras. Entonces, tenemos que tener muy clara los cimientos del negocio, la estructura interna del negocio tiene que irse trabajando todo el tiempo. No podemos esperar a que pase un año, 2 años para ver si yo voy a escribir un proceso o un procedimiento. No podemos esperar un año, 2 años para ver si yo voy a estandarizar mis recetas. La mayoría de mis alumnos llegan a mis clases sin haber estandarizado sus productos. Y resulta que les toca empezar a regresarse y, oh sorpresa, cuando tienen que darse cuenta todo el trabajo que hay que hacer. Entonces, es mejor ir haciendo pequeñas acciones diarias que vayan registrando o reportando avances paulatinamente. Entonces, una de las cosas que más me ha funcionado a mí es sencillamente accionar lo más rápido que pueda para arreglar esas cositas que son metódicas, que no gustan, que no son tan divertidas y salir de ellas rápido. Si hoy voy a hacer un producto,
de una vez levanto procesos, procedimientos, tomo tiempos y luego de que acabo ese pedido, me siento y redacto rapidísimo lo que hice antes de que se me olvide. Y ya después de que eso esté escrito, puedo dejar pasar un tiempo, un día, 2 días, y vuelvo y me siento y lo leo y reviso, hago correcciones, pero ya quedó un proceso escrito. Si yo hago uno a la semana, al cabo de un año tengo 50. Entonces, ni siquiera 50 recetas vamos a tener, por ejemplo, en nuestros catálogos. Yo no los recomiendo, a no ser que ya seamos muy grandes y organizados, pero como mínimo yo digo 15 productos como máximo, bien administrados, bien gestionados, y es más que suficiente para tener empresa. Entonces, no necesitamos todo eso, pero imagínense si cada semana yo voy generando un documento, voy organizando cada cosa. Al cabo de un año yo ya tengo mi negocio organizado, créanme. Entonces yo decido si yo hago que ese proceso de emprendimiento se estructure en un año o si me espero 10 años para empezar a tomar acción. Son decisiones, sencillamente. Puedo ser tan enfocado y organizado como yo quiera o tan desordenado como ya soy, porque yo me puedo convertir en un líder totalmente diferente si ya lo tengo claro y proyectado como yo soy, pero tengo que empezar a hacer eso que quiero ser. No puedo esperarme ahí. ¿Listo? Entonces, ojo con eso porque cosas muy sencillas, cosas que son supremamente fáciles, pero que desafortunadamente uno las posterga y como yo sé que tengo una tarea pendiente, eso me drena, me drena, me drena. Y como me está drenando, no me está dejando enfocar esa energía hacia lo que yo quiero hacer, porque algo me está drenando, entonces lo hago como a medias, como que sí, como que no, pero algo siento internamente que algo me falta, entonces salgan rápido de eso que ustedes saben que hay que hacer, se van a dar cuenta que duraba menos de lo que pensaban, ¿sí? Pero esa sensación de placer que genera el hacer una acción que le va a traer resultado al negocio es tan placentera que uno ya empieza a, de alguna manera, como a segregar dosis de placer que le van a ayudar a uno a preferir la disciplina que la indisciplina, porque es más cansón y desgastante el desorden y la indisciplina y en cambio el placer de saber que yo estoy haciendo y que mi negocio ya se está ordenando es tan rico que uno dice como, wow, mejor ya me acostumbro a que esto lo hago así siempre y ya después se vuelve un hábito. Y al volverse un hábito es fácil hacerlo. El problema es romper la barrera. El problema es aprender a romper como eso que no nos permite como dar el salto al logro. Y entonces uno se cohíbe de eso que uno, Dios mío, súper chévere. O sea, tienen que probarlo porque a mí me está funcionando muy bien y por eso he querido compartírselos. Entonces, trabajo interno para las bases del negocio, que es lo que va a hacer que el negocio sea sólido. Entonces, cómo quiero que sea el servicio al cliente. Yo me puedo sentar una horita y diseñar, 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 diseñar. Y cuando ustedes se den cuenta, le van agregando un pedacito, un pedacito, un pedacito, y eso se va a volver maravilloso, súper bonito. Y el trabajo externo también es exactamente lo mismo, pero ya enfocado a cómo quiero tratar el cliente, qué cosas hay que hacer hacia afuera, qué hay que poner en redes, pero siempre tiene que haber equilibrio. Es importante, equilibrio en el trabajo que hay hacia afuera, equilibrio en el trabajo interno, hasta que eso ya se va convirtiendo en un sistema. ¿Listo? Entonces, vamos a recoger toda la información, ya estamos terminando y van a ver que hoy vimos 4 puntos, pero que si ustedes aplican esto van a tener mucho resultado. Me encanta porque esto me tomó tiempo, créanme. Entonces, vimos claridad. Segundo, a dónde yo deseo llevar mi negocio, es decir, qué es lo que quiero lograr. Vimos el trabajo interno y trabajo externo, que son muy sencillos, pero que son súper importantes. Dentro de claridad, tenemos que ver qué es claridad a nivel personal y claridad del negocio. Esperen que se me saltó aquí una alarma. Dentro de la claridad personal, entonces, ¿cómo quiero ser yo como líder de negocio? Yo tengo que tener claro cómo quiero que sea ese rol. Si yo no tengo ese rol definido, es muy complejo poder llegar a hacer algo que no tengo claro qué es lo que quiero ser, ¿verdad? Trabajo mi mentalidad, la organización tiene que ser titánica, apoyada en sistemas de planificación. ¿Listo? ¿A dónde deseo llevar mi negocio? Implica que yo lo pueda definir claramente como idea. Una vez yo defino la idea, la tengo que visualizar, tengo que ver esa idea en mi mente supremamente clara y una vez yo tengo esa visualización, voy aplicando pequeñas acciones enfocadas, sin exagerar, sin descompensarme, no hay afán, disfrutando y traten de que haya mucho gozo y mucho disfrute,
porque desde el disfrute como que activamos el amor por lo que estamos haciendo. Y si yo hago todo desde el amor, ustedes lo van a ver fluir mucho mejor, mucho más hermoso. Y obviamente accionando, accionando todo el tiempo, acciones enfocadas, no desgastantes, pero sí enfocadas. No tienen que ser un montón, sino enfocadas hasta llegar al resultado. Y después, entonces, tenemos en cuenta las etapas, ¿no? Y en las etapas, etapas de principiante, etapas de nivel intermedio y etapas de avanzado. Pero yo no puedo pretender saltarme las etapas porque me quemo. Así de sencillo. Todo tiene un proceso, todo toma tiempo y hay que darle tiempo a que el negocio vaya madurando. Yo no puedo decir que hoy tengo un hijo bebé y que ya mañana quiero que tenga 18 años y que sea maduro y responsable. No, eso se hace con el tiempo. ¿Listo? Trabajo interno. En el trabajo interno son todas las bases del negocio, las raíces del negocio, procesos, procedimientos, documentos, todo lo que hay que estructurar, que es un montón. Yo les compartí a ustedes también esta semana una conferencia que yo desarrollé para Rich, creo que fue hace como un año. Está ahí disponible, se las dejé en el link de mi biografía. Úsenla como material para complementar toda esta información porque sé que es muy buena y porque de verdad les va a dar claridad. Hace un año yo empecé a hablar de esto, hoy gracias a Dios yo hoy por hoy veo más gente hablando de esto, entonces me encanta porque esto valida que no estábamos fuera de base, que sí definitivamente se necesita y me encanta porque ya no es como esto viene, sino que ya llegó, o sea, ya no hay opción y es bonito porque mis alumnos ya sabían todo esto y eso les ha ayudado a tener un negocio mucho más preparado para los desafíos que vienen ahora, que van a ser bastantes, ¿no? El trabajo interno, procesos, procedimientos y por último, el trabajo externo. Tanto el trabajo externo como el interno van a definir mucho lo que yo voy a obtener en resultados, pero los dos tienen que ir en equilibrio. Entonces, la parte interna, como los procesos, procedimientos, pero hacia afuera, que si hay que hacer temas de redes, que si hay que hacer sistemas de email marketing, todo lo que tenga que ver con contacto con el cliente, toda esa parte que tiene que ser muy equilibrada. Ni tanto hacia afuera que descuide lo de adentro, ni tanto hacia adentro que no vaya dándole el manejo que se debe a la parte de afuera. Pero de nada me sirve generar un cliente, llamar a una persona a mi negocio que haga un pedido y que ni siquiera sepa si realmente yo recibí el dinero, si yo no le puedo dar claridad, si yo no lo puedo atender, si yo no tengo un formato para recibir su pedido. Y todo ese tipo de cosas es trabajo interno. Formatos, procesos, procedimientos, todo eso es trabajo interno. Y una cosa complementa a la otra, nada está suelto. Entonces sabemos que el negocio es un sistema y que si lo organizamos de esa manera, con pequeños pasos estructurados y organizados, nosotros vamos a registrar avance. Entonces, esta parte me gusta mucho. Ahora, quiero hacerles una invitación súper importante. Siempre me van a preguntar, ¿qué va primero después de todo esto? Yo, Marcela, recomiendo sí o sí, primero las cifras. Primero tengamos claros los números del negocio, garanticemos que no estamos perdiendo dinero, porque con dinero es que se hacen las otras cosas. Con dinero es que yo me pago, con dinero es que yo reabastezco el negocio, con dinero es que yo contrato al community manager, al que me va a ayudar con marketing, pago más capacitaciones. Entonces, desde mi práctica y lo que a mí me ha funcionado y lo que le ha funcionado a mis alumnos es, primero, aclaremos toda la parte financiera y aclarar la parte financiera, siempre se los voy a decir, no es con una plantilla. Es entender los números, porque es a partir de los números que yo puedo saber si lo que estoy haciendo me conviene o no en cifras y rentabilidad. Entonces, primera recomendación, los números. Demos claridad a los números, a garantizar que no estamos perdiendo dinero y sobre eso, entonces, ya vamos a seguir organizando las otras cosas. Pero lo primero, no pierdan dinero. Eso es lo primero. Yo puedo tener un negocio que solo vende pasteles y que todavía no tiene marketing, branding, una cantidad de cosas, pero que genera resultados porque vende bien, porque vende a buenos precios. Entonces, es muy importante saber proteger primero la parte financiera y entender muy bien los números. ¿La invitación cuál es? Vamos a abrir el primer grupo del año del programa de finanzas para pasteleros. Ya están disponibles las inscripciones y los invito para que se registren. Aprovechen que en enero vamos a seguir dejando el precio del programa del año anterior. Ya a partir de febrero vamos a hacer incremento, vamos a
mejorar muchas cosas. Entonces aprovechen este grupo porque van a poder garantizar el precio del año pasado. Ya para febrero vamos a tener cambios. Dos recursos que tienen adicionales en mi link para que los descarguen. Y es la conferencia donde dice etapas del proceso financiero para estructurar el proceso financiero del negocio. La tienen ahí en mi link. Vayan, cliquen. Ahí está en una landing para que vean el video que está en YouTube, pero la landing los dirige directamente al video. Y ahí mismo van a poder descargar la guía donde están las 8 estrategias que pueden aplicar en sus negocios, que son gratuitas, pero que les va a permitir reinventar el negocio para el 2023. Espero de todo corazón que esto sea de gran ayuda para ustedes, que lo pongan en práctica y de verdad espero que hagan parte del programa de finanzas para pasteleros. Van a ver que no se arrepienten, ninguno de mis alumnos se ha quejado, pero lo más importante es ver hoy los avances que muchos de los alumnos tienen. Vamos por un 2023 con muchos objetivos y uno de los objetivos más importantes es que estoy trabajando para que en el 2025 podamos ayudar a consolidar 500 emprendimientos que generen como mínimo 3 empleos cada uno. Esto es una tarea ardua que demanda participación de parte de ustedes, pero lo más importante, capacitación. Sin formación es poco probable lograr esos objetivos que tanto anhelamos. Entonces, los invito a unirse a esta causa. Tenemos todo por hacer en nuestro nicho, tenemos oportunidades grandísimas, pero lo más importante es que sepan que este negocio tiene potencial y este negocio va a ser parte de los negocios que a futuro le van a brindar oportunidades a muchas personas. Entonces, aquí lo más importante es que cuando llegue más gente, ustedes estén listos, tengan negocios con los brazos abiertos para ayudar a mucha gente. Espero de todo corazón que de verdad pongan en práctica esto y aprovechen los recursos que están ahí en el link porque les va a ayudar un montón a tener claridad de negocio. Si una persona empieza hoy y ya ve ese video, créanme que ya se va a llevar una imagen totalmente distinta de lo que es este negocio. Van a transformar su visión, van a transformar su mentalidad y desde lo profundo de mi corazón lo deseo para ustedes muchos éxitos, muchos logros para este año y bienvenido este 2023. Vamos a trabajar con mucho cariño, con mucho entusiasmo, pero lo más importante, enfocados y organizados y disfrutando la vida, porque para eso se nos dio. Gracias por acompañarme, por el tiempo que me han entregado, que me han donado. Les voy a dejar aquí esta grabación para que la vean si la necesitan nuevamente, para que la compartan con sus colegas y también se las vamos a subir a YouTube porque la estamos grabando para dejar como la primera conferencia del año también en YouTube para que la puedan ver mucho más cómoda. Bendiciones a millón, les agradezco muchísimo por su tiempo, súper feliz y emocionada de volverlos a ver. Hace mucho no lo hacía, lo disfruto un montón y todo mi cariño para ustedes, bendiciones a millón y nos vemos muy pronto. Hasta luego.